Shalom Lekulam. Es un gusto saludarles una vez más en este tiempo de estudio en el cual podemos compartir como Ejad, porque así nos lo permite el santo bendito monarca de toda la creación. Soy Eliyahu Boaz Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tab, el que fue, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional que corresponde a la tercera aliyah de la parashá número 11, que lleva por nombre Vayigash y que significa y se acercó. Esta aliyah la podemos encontrar en el libro Sefer de Bereshit o Génesis capítulo 45, Pasukim versículos del 8 al 18. Antes de empezar damos gracias a cuyo nombre es glorioso y su reino majestuoso, quien entrega su buena instrucción para que nunca olvidemos su enseñanza, con el fin de que nuestra mente se aferre a sus palabras y podamos obedecer sus mandamientos para tener vida y vida en abundancia. Y hacemos la bendición, la berajá, por la lectura de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol, ha'amin venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorá. Amén. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, Rey eterno, dador de la Torá. Iniciamos el estudio de esta tercera aliyah de la parashá Vayigash en el capítulo 45 de Génesis, versículo 8. Así que no fueron ustedes que me enviaron aquí, sino Elohim, y él me ha hecho un padre para Faraón, señor de toda su casa y regidor sobre toda la tierra de Misraim. Manteniendo el mismo propósito de entendimiento de lo que hemos llamado en esta parashá autoridad delegada, en este pasaje nos enfrentamos a otro juego de palabras que desemboca una vez más en la unicidad que manifiestan los títulos de Padre Eterno e Hijo de Elohim. Notemos en este verso que ahora Yosef es establecido como padre para Faraón. Entonces la pregunta sería, ¿quién delegó a quién? Reiteramos que es un juego de palabras que se va a ir clarificando a medida que jugamos con las palabras. Tenemos que establecer un margen natural y un margen espiritual. Lo natural es que Faraón estaba sobre Yosef en cuanto a su misión de salvamento de la humanidad, y lo espiritual es la posición que recibe Yosef por su sabiduría y unción sobre Faraón para que la propia familia y el trono de Faraón permanecieran con vida. Faraón y Egipto sin Yosef no sobrevivirían, y Yosef sin Faraón no recibe la posición que necesitaba para tener una autoridad legítima y no usurpada por oportunidad. Algo similar vivieron Johanán el inmersor y Yeshua en el momento de su tevilá, de su inmersión. El capítulo 3, versículos 14 y 15 de Mateo nos dicen que Johanán trataba de impedírselo diciendo: «Yo debo ser sumergido por ti, ¿tú vienes a mí?». Sin embargo, Yeshua le respondió: «Permítemelo ahora de esta forma, porque debemos hacer todo para cumplir la Torá». Entonces Johanán se lo permitió. De esto aprendemos lo importante que es no pasar por encima de lo establecido por la Torá, y más en cuanto a las autoridades delegadas por el Eterno, un padre sobre Faraón. Es evidente que Faraón en su sabiduría entendió que Yosef era el hombre designado por Elohim como salvador de su reino, familia y trono. Espiritualmente, Faraón estaba protegido. Así como un diamante gira y decenas de caras permiten ver reflejos de luz diferente, así la Torá alumbra nuestro entendimiento cuando la escudriñamos con gozo y alegría de corazón. El segundo sueño de Yosef trae una secuencia interesante, puesto que en el primero es claro el enfoque de autoridad que tendría a través del alimento sobre la vida de sus hermanos, ya que los salvó del hambre. Sin embargo, en el segundo sueño los elementos varían sustancialmente: sol, luna y 11 estrellas. Aunque Jacob da una línea de entendimiento al decir que si él y su madre se postrarían a él, como lo dice en Bereshit 37:10, nos deja un tinte de desconcierto, puesto que Rachel ya había muerto en el nacimiento de Benjamín. Mientras que en todo este esplendor del reinado de Yosef, sus 11 hermanos se postraron en primera instancia para buscar el favor del alimento. Luego se postraron ante él suplicando por sus propias vidas, y aquí dejamos a la consideración de quienes escuchan este estudio el ver que aún los dioses más representativos de Egipto o Misraim se doblegaron ante Yosef. Ra, dios del sol, y Honsu, diosa luna, dos deidades egipcias que tenían algo en común y era la fertilidad de la tierra, condición que se dio por mano de Yosef debido al
las palabras de interpretación que dio a los sueños del faraón. 7 años de fertilidad y 7 de sequía y hambruna total, autoridad que solo le corresponde al Padre Eterno. En Maaseo Hechos, capítulo 1, versículo 7, Él les dijo: no les compete a ustedes, refiriéndose a Yeshua, conocer la época o tiempos que el Padre ha dispuesto en su propia potestad. El capítulo 45, versículo 9 de Bereshit nos dice: ahora vuelvan pronto donde mi Padre y díganle: así dice tu hijo Yosef, Elohim me ha hecho amo de todo Misraim, ven a mí sin demora. Un verso más donde la forma correcta de escritura es: suban a mi padre Jacob y díganle que descienda a mí sin demora. De esta manera se muestra con claridad la implicación espiritual de Aliyah o subir, ascenso, cuando estamos en dirección a Israel. Además, este pasaje nos confirma que en estos últimos tiempos las cosas pasarán rápidamente. Mateo 24 es una muestra clara de ello en su versículo 22. Y a menos que esos días sean pocos, no se salvará ninguna carne, pero por causa de los escogidos serán pocos esos días. De la forma que nos lo relata el manuscrito hebreo de este libro de Matiyah, el Shem Tov, las cosas sucederán rápidamente en los últimos tiempos. Vuelvan pronto donde mi Padre. Estas palabras evocan ese momento donde todo israelita, hijo de Jacob, volverá a casa donde su verdadero Padre. También nos lo dice Isaías el profeta, o Yesayahu, en el capítulo 11, versículo 12. Él levantará bandera para los goyim, para los gentiles, congregará a los perdidos de Israel y juntará a los esparcidos de Yahudá de las 4 esquinas de la tierra. Aquí también podemos incluir un comentario del doctor Ketriel Blad, donde dice al respecto que los últimos días y la gran tribulación no son lo mismo que la ira de Elohim. La gran tribulación será para Jacob, según el profeta Jeremías capítulo 30 versículo 7, donde está escrito: ay, porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él, es tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. La gran tribulación será para los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua, según lo dice el libro de Revelaciones, Kitgalut o Apocalipsis, en el capítulo 12 versículo 17, donde está escrito: entonces el dragón se enfureció contra la mujer, que se refiere claramente a Israel o Jacob, y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, en los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. La gran tribulación es causada por un sistema mundial maligno dirigido por el hombre de pecado, el antimesías, según segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4, donde está escrito: que nadie los engañe en ninguna manera, porque el día del Eterno no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Elohim, presentándose como si fuera Elohim. Y también lo vemos en Daniel capítulo 9 versículo 27. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario o fortaleza, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 años. Matiyah o Mateo 24 en el versículo 15 también nos deja saber: por tanto, cuando vean la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea que entienda. Aquí vemos que el Mesías está enseñando a los que creen en él, sus talmidim, sus discípulos, que ellos verán la abominación desoladora colocada en el lugar santo. No hay división en las escrituras entre lo que se tradujo como iglesia y los judíos que creen en Yeshua. La Keilah o congregación se compone en primer lugar de judíos y también de gentiles convertidos al Mesías por medio de la regeneración de su espíritu y mediante la fe en la muerte y resurrección del Mashiach de Israel. Solo hay una congregación o una Keilah, y esa iglesia, que es un término griego que viene de eclesia, es una parte de Israel, no un pueblo separado. Es decir, no hay división entre Israel y la iglesia. Los judíos que creen son parte de Israel y parte de la iglesia. También los gentiles que creen son parte de la iglesia y parte de Israel. Tanto judíos como gentiles que son parte de esta congregación pasarán la gran tribulación.
La idea de los gentiles que creen en el Mesías y que serán arrebatados al cielo por él para ser liberados de la gran tribulación y que los judíos serán dejados para pasar la gran tribulación está basada en una teología de reemplazo y de antijudaísmo. Según Matillá 24, versículos 21 y 22, el momento del levantamiento de la abominación de la desolación es el inicio de la gran tribulación, como está escrito, que habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Según la enseñanza de nuestro Maestro Yeshua, los escogidos pasarán la gran tribulación. No habrá ninguna venida escondida, secreta del Mesías, como está escrito también en Matillá 24:27. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. El tiempo de ira es causado por el Eterno. Es el tiempo de la ira de Elohim. La ira es el castigo que vendrá sobre los que no creyeron en el mensaje de salvación y se rebelaron contra la Torá del Eterno y su Mashiach, como está escrito en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 al 13. Por esto Elohim les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Elohim por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Elohim os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10, también está escrito: porque después de todo, es justo delante de Elohim retribuir con aflicción a los que os afligen, y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Yeshua sea revelado desde el cielo, con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Elohim, y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Yeshua. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia de Adonai y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Los justos pasarán la gran tribulación, pero no padecerán la ira de Elohim, según 1 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10, donde también está escrito: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Yeshua, quien nos libra de la ira venidera. Romanos 5:9 nos deja saber también: entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Y en 1 de Tesalonicenses o Tesaloniquim capítulo 4, Pasukim, versículos 15 al 17, también nos dice: por lo cual os decimos esto por la palabra de Adonai, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Adón, no precederemos a los que durmieron, pues Adonai mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Elohim, y los muertos en el Mesías se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro de Adonai en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Cuando el Mesías viene a la tierra para ejecutar la ira del Eterno, estarán los santos con él, como está escrito en Apocalipsis o Gidgalut, capítulo 19, versículos 11 al 15. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Elohim. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de El Shaddai, el todo suficiente. En este texto se habla de los ejércitos en plural. Está compuesto por ángeles, y podemos deducir que también de hombres que han sido transformados en inmortales por medio del poder de la resurrección. El libro del profeta Zacarías, en el capítulo 14, versículo 5, nos dice: y el valle en las colinas quedará obstruido, porque el valle de las colinas llegará hasta Atzel. Quedará obstruido como quedó obstruido a causa del terremoto en los días del rey Usía de Yahudá,
y vendrá a ustedes Yod-Heh-Vav'Heh mi Elohim con todos los seres santos. También el libro de Judas, en el capítulo 1, versículos 14 y 15, nos dice: acerca de estos también profetizó Enoc, séptimo después de Adán, diciendo: miren, Yod-Heh-Vav'Heh vino con 10 millares de sus santos para hacer juicio contra todos y declarar convicta a toda persona respecto a todas sus obras de impiedad que ellos han practicado impíamente y respecto a todas las duras palabras que los pecadores impíos han hablado contra él. También Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 13 nos recuerda: para confirmar sus corazones irreprensibles en santidad delante de Yahweh nuestro Padre en la venida de nuestro Maestro Yahushua con todos sus santos. También Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7: y retribuya con descanso junto con nosotros a ustedes los atribulados. Esto sucederá cuando el Maestro Yahushua con sus poderosos mensajeros se manifiesten desde el cielo. En unos versículos anteriores al texto citado también lo vimos en el libro de Revelación capítulo 19:8, donde dice: y a ella, la novia, Israel, le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y también este mismo libro de Hit-Galut, en el versículo 26 al 27, nos dice en el capítulo 2: y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Así que parece ser que también los hombres estarán entre los ejércitos celestiales junto con el Mesías y los ángeles que van a hacer guerra contra los ejércitos de la coalición multinacional en la última guerra contra Jerusalén antes de la venida del Mesías. Finalizando el estudio de esta aliyá número 3 de la Parashá Vayigash, el capítulo 45 de Bereshit o Génesis, en el pasuk 14 nos señala: con eso abrazó a su hermano Benjamín por el cuello y lloró. Y Benjamín lloró en su cuello. Besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Solo entonces pudieron sus hermanos hablarle. Esta escena ilustra lo que pasará cuando Yeshua regrese, cuando las dos casas de Israel sean una sola junto a su Rey eterno. Así nos lo deja ver también Isaías o Yesayahu capítulo 11 versículo 13. Y la envidia de Efraín será quitada y los enemigos de Yehudá perecerán. Efraín no envidiará a Yehudá y Yehudá no afligirá a Efraín. Toda Rabá, majestad de las eternidades, perfecto en tus caminos, que dices y haces, y escoges a justos y fieles a tu Torah para llevar a cabo tu plan perfecto de redención como Mashiach, quien delega autoridad y estableces reyes en el ámbito terrenal, pero también los subordinas a tu poder y autoridad en el plano espiritual, porque toda soberanía es dada por ti a los hombres. Por eso al final podemos ver que no hay otro fuera de ti, y al usar la corporeidad de Yeshua, la salvación del mundo, estabas usando el mejor de los ejemplos de obediencia y cumplimiento a tu Torah, encarnada en el Mashiach Yeshua, nuestra luz y nuestra salvación. Salvación para Israel y para toda criatura que se acoge a tus preceptos eternos, nuestro Adón, quien nos permite ver con claridad, gozo y entendimiento de la verdad, la instrucción de vida, el pan que descendió del cielo para saciar nuestra hambre mientras atravesamos el desierto para llegar a la tierra, a la Eretz prometida y santa, donde anhelamos entrar en santidad, firmeza y rectitud, abrazando tus promesas, tu Torah, porque es ella la única que nos dará honor si nos acogemos enteramente a ella. Porque finalmente por ella, oh gran Melech, todo fue llamado a ser y todo será juzgado por ella misma, por ti. Siguiéndola nos guiará por sendas derechas y nos advierte de no andar por caminos de maldad, porque si preferimos tu senda de justicia, eso significará ser como la luz del alba que aumenta su brillo hasta el mediodía y por la cual toda rodilla se postrará, cuanto poder delegado hayas concedido. Gracias, Amo y Adón, porque tu plan de redención para Israel se cumplirá por sobre cualquier cosa y nos veremos beneficiados de ello si entendemos nuestra identidad israelita, guardamos tus mandamientos y tenemos tu testimonio, Adón y Rey, Yeshua HaMashiach. Hemos orado por tus méritos, Adón Beshem Ubemashem Yeshua HaMashiach. Gracias por acompañarnos a Jim y a Hiot en el estudio de la tercera aliyá de la Parashá Vayigash. Shalom, shalom amados, y si el Eterno lo permite, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tab, el que fue, el que es y el que ha de venir.